Hola amigos, hola viajeros. Les doy la bienvenida a este nuevo programa, último de la serie de los realizados en nuestro viaje a Esquel, en la provincia de Chubut, en la República Argentina. Esta última parte va a ser nuestra recorrida por el Parque Nacional Los Alerces hasta llegar al Alerce Milenario. Fin de nuestro recorrido por este Parque Nacional tan increíble y apasionante. Quiero darle las gracias a Víctor Yáñez, que ha sido nuestro guía en este recorrido, junto a Marcela Matton, que formó parte de los programas realizados en este destino, y a todo el equipo de la Secretaría de Turismo de la ciudad de Esquel, que sin el apoyo de ellos hubiese sido muy difícil poder recorrer todos los lugares que estuvimos visitando. De esta manera voy a dar inicio al programa de hoy desde el Parque Nacional Los Alerces, en la provincia de Chubut, República Argentina. Esto es Agenda de Viajes. Nos detenemos acá un segundito para poder hablar de un hermoso ejemplar de alerce. Este vendría a ser un alerce bebé, apenas si tiene 30 años. Y esto me da pie para poder diferenciar una especie arbórea de crecimiento rápido. ¿Cuál sería? A ver, un pino. Todos lo tenemos bien identificado, el pino, Un pino en su mejor ambiente de crecimiento natural tiene un desarrollo de 30 años. Tiene un desarrollo de tronco como aquel ejemplar que vemos ahí, que obviamente no es un pino, es un coigüe, pero que en realidad ese desarrollo de tronco es similar al desarrollo de un pino de 30 años. Entonces ustedes visualmente pueden diferenciar una especie arbórea de crecimiento rápido como el pino y una especie arbórea de crecimiento muy lento como el alerce. Miren lo que es la diferencia de desarrollo de un árbol y de otro. Y por otro lado, ya aquí ya podemos ver ya más en detalle la hojita. Que esta hoja, perdón que le estoy dando la espalda, que esta hoja es una hoja pequeña, pero esta hoja pequeña cumple una función muy importante. Es una de las tantas adaptaciones evolutivas que tiene esta planta. Imagínense que este árbol es un árbol que puede llegar a vivir más de 5.000 años. Imagínense la gran cantidad de adaptaciones evolutivas para poder llegar la especie a esa edad. Y aunque parezca mentira, la pequeña hoja también forma parte de esta adaptación. Una pequeña hoja lo que permite es que tenga en una determinada etapa del año, en el cual es la etapa seca, que es en el verano, en el cual llueve muy poquito, por más que estemos en uno de los lugares más lluviosos que tiene nuestro país, llueve muy poco en esta zona en el verano. Una superficie de hoja mayor tiene mayor transpiración en una planta que necesita mucha cantidad de humedad. Una pequeña hoja lo que le permite también es, en esta época, en la época del invierno, en el cual la nieve se deposita en sus hojas, no tenga gran superficie para depositarse y esa nieve quebraría o desgajaría este árbol, entre otras adaptaciones, como por ejemplo una gota de agua, que la misma tensión superficial de la gota se deposita, como vemos acá, esta pequeña hoguitita que vemos ahí, se deposita en una hoja mucho más grande, con la amplitud térmica que nosotros tenemos a lo largo de todo el año, pero en el invierno más todavía, esa hoja, esa agua se podría congelar y de esta manera quemar la hoja. Bueno, entre otras que ya vamos a ir avanzando en la gran cantidad de adaptaciones evolutivas que tiene esta planta. Pero bueno, más que nada es como para poder darle la trascendencia. Ustedes hubieran pasado por acá, hubieran pensado que era un arbolito cualquier otro, pero este es un árbol nada respetable como lo podemos llegar a ver de más de 30 años aproximadamente. ¿Notaron un olor muy particular en un determinado lugar? ¿Sí? Ese olor proviene de la hoja de un árbol, que son estos árboles que nos están rodeando en estos momentos. Es una hoja laurelácea, es muy parecida a la hoja del laurel. Bueno, esta hoja
es esos árboles que vemos acá, ¿sí? Todos esos árboles que vemos acá, ese aroma tan lindo, ¿no? Y tan particular, que esta seguramente es la primera experiencia de todos ustedes. No lo van a volver a sentir una vez que volvamos otra vez al puerto Chucao, no lo van a volver a sentir porque es propio de la selva valdiviana. Son estos árboles que vemos acá. El nombre de estos árboles es Wan Wan, un nombre, digamos, vulgar, que ustedes se lo van a acordar. Quizás el nombre científico ya es un poco más complicado de recordárselo, es Laurelopsis filipiana. Son árboles que pueden llegar a crecer unos 30 metros de altura. Fíjense, el tronco es cilíndrico y desde la parte inicial a la apical más o menos mantiene el mismo diámetro. Cuando nosotros, este aroma que estamos sintiendo, va a haber un momento en el cual lo vamos a ir perdiendo y otro momento que lo vamos a volver otra vez a sentir. Cuando volvamos a sentir ese aroma, observen bien la vegetación alrededor y van a encontrar estos árboles, ¿sí? Vamos a hablar de una especie muy bien representada en los bosques andino-patagónicos y en este caso nos encontramos en la selva valdiviana. ¿A qué especie me estoy refiriendo? A los coigües. Fíjense este hermoso ejemplar, aquel hermoso ejemplar que vemos ahí. Miren cómo ahí lo podemos ver en su verdadera dimensión, el desarrollo de esta especie, el coigüe. Esos bosques que vemos cerrados al fondo son todos coigües. El coigüe tiene gran desarrollo de tronco. Fíjense el desarrollo de las ramas que tiene, ramas muy importantes y altura que pueden llegar a los 40 metros. Estos árboles, cuando llegan a un determinado porte, edad, son árboles que tienen un problema. ¿Cuál es el problema? Las raíces son superficiales. Y observen cómo acá vemos varios árboles caídos y no es una casualidad, caídos de raíz. Este árbol que estoy yo acá arriba, también caído de raíz. Cuando nosotros nos ponemos a pensar, estos árboles de gran desarrollo de porte, de ramas y de hojas, cuando llegan a una determinada edad, son árboles que suelen caerse con facilidad, sobre todo en determinadas épocas del año. Estas épocas de invierno, en el cual el suelo ya está mucho más blando, las ráfagas de viento y todo lo demás son las condiciones ideales para que estos árboles se caigan. Ahora, la caída de estos árboles forma parte de este ecosistema, la importancia de poder preservar y mantener este ecosistema. Esto forma parte de esta naturaleza, ¿sí? La caída de los árboles. Parece una contradicción, pero es justamente así. Bueno, lo que estamos viendo acá es un pedacito de madera, un pedazo de madera de coigüe, ¿sí? Esto es más que nada para que ustedes puedan probar el peso de este pedazo de madera, se los voy a ir pasando a ustedes, vayan pasándolos, el peso de esa madera, que tampoco es una madera, un pedazo muy grande, sino en realidad pequeño, pero ahí pueden ustedes más o menos comparar. Si ese pedacito de madera pesa lo que pesa, imagínense la caída de estos gigantes que hacen y el ruido que hace al caer y lo que destrozan. Y si nosotros observamos, van a ver que acá hubo un efecto dominó, en el cual este árbol, que ya con un porte bastante respetable, estamos hablando de un árbol, pásamelo, no te vas a quedar con eso, un árbol que cuando el coigüe ya está en los 70 centímetros o más, ya estamos hablando de un árbol más que adulto, más que adulto. Entonces, bueno, por supuesto se cae de raíz, fíjense cómo acá al caer se apoya en este árbol, no creo que haya sido un golpe muy fuerte, esto cayó en el invierno pasado, porque este árbol ya estaba muy debilitado. ¿Por qué debilitado? Si ustedes observan, este árbol había un hueco, si ustedes hubieran venido el año pasado, hubieran visto ese hueco, tan grande el hueco que ustedes podían entrar dentro del árbol, sacarse una foto adentro del árbol, obviamente nosotros no lo permitíamos que lo hagan, por una cuestión de seguridad, uno arriba del otro, lo grande que era el hueco. Así que bueno, cuando este se cae, seguramente lo habrá apoyado y este se cayó con mucha facilidad. Y este al caer golpea a aquel otro que está allá arriba, ¿sí? Y lo parte a la mitad. Si nosotros observamos,
esa madera ya tiene un proceso de degradación, producto de un hongo que ataca a esta especie y que lo va debilitando de adentro hacia afuera, ¿sí? Por eso a veces nosotros vemos estos gigantes y lo vemos por fuera, por ahí muchos de ellos perfectamente sanos, pero por dentro ya hay un proceso de degradación muy importante. Bienvenidos a Ushuaia. Hoy les voy a presentar una excursión en la cual realizamos el cruce de los Andes, más austral del mundo, en camionetas 4x4. Vamos pasando por los distintos centros invernales y llegamos hasta el Paso Garibaldi. Lo hacemos en camionetas 4x4 justamente para poder llegar a lugares donde no se puede llegar en vehículos comunes. Los invitamos a acercarse hasta nuestra hermosa ciudad, recordando siempre que nuestro lema es hacemos simple lo extremo. Uruguay Seguros nació hace 65 años en Entre Ríos. Se adaptó a los cambios y se proyecta al futuro junto a sus productores de seguros, capacitándolos y acompañándolos en el proceso de digitalización. RUS es la única aseguradora con calidad certificada que ha desarrollado seguros por la equidad, seguros de movilidad sustentable, seguros de salud, seguros para el agro, entre otros, para cuidar la vida y el patrimonio de los argentinos. RUS, 65 años, transformándose hacia el futuro. Nos detenemos acá un segundito. ¿Ven este espejo de agua que observamos ahí? Este espejo de agua es un lago distinto al que nosotros veníamos navegando. El nombre de este lago es Lago Cisne. Este lago está conectado al lago que veníamos navegando, que es el lago Menéndez, mediante el río Cisne. La particularidad que tiene este lago tiene una relevancia biológica, una importancia biológica muy grande. ¿Por qué? Porque es uno de los pocos espejos de agua que están quedando en la Patagonia con fauna ictícola nativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tenemos trucha. Bien sabemos que la trucha es una especie introducida, fue introducida en la década del 30 por Ezequiel Ramos Mejía para generar una actividad económica acá en la Patagonia, desarrollada a través de la ganadería, pero para poder diversificar un poco esa actividad económica que en la actualidad se sigue manteniendo. Por eso se introduce la trucha, viendo las condiciones muy favorables para su desarrollo acá en esta zona. Pero cuando bien sabemos que cuando introducimos una especie exótica estamos generando una alteración en el ecosistema. No vamos a ahondar mucho en detalle la gran cantidad de alteraciones que genera, pero vamos a hablar de una principalmente. La fauna ictícola nativa desaparece al introducir la trucha. ¿Por qué? Bueno, porque la trucha tiene un desarrollo mucho más rápido, mucho más grande, y las especies nativas tienen desarrollos mucho más pequeños. Aquí, en este espejo de agua, podemos llegar a encontrar el puyén, el bagre del torrente, el pejerrey patagónico, la perca, la peladilla, pero no vamos a encontrar trucha. En particular este lago, si ustedes habrán notado, si observan bien
la claridad del agua, no vamos a encontrar la misma claridad del agua de, por ejemplo, el lago Futalaufken o el lago Menéndez o el río Menéndez. Esto tiene como una especie de lechosidad, si se quiere, porque bueno, es mucho material acarreado por los glaciares que está en suspensión en el agua, por eso tiene esa pequeña turbidez que se puede observar en este lago en particular. El sonido que estamos escuchando en estos momentos es la caída del río Cisne, que lo vamos a ver ahora próximamente. ¿Quieren conocer a un alerce? Pero este sí es bebé. Que nosotros le calculamos que tiene un aproximado, por supuesto, 7, 8 años. Miren que 7, 8 años, la verdad. Tengamos en cuenta esto, ¿no? Ustedes seguramente con el dato que les dije, que calculando el diámetro vamos a poder calcular más o menos la edad, tengamos en cuenta que en los primeros años de desarrollo de cualquier planta principalmente, de cualquier árbol, pero en el caso de los alerces, el crecimiento más o menos crece 1 centímetro por año. Entonces en realidad acá es la altura. Esto más o menos le calculamos que está alrededor de los 7, 8 años de edad. Estos dos ejemplares que vemos acá, de alerces milenarios, más o menos le podemos estar calculando 1500 años aproximadamente cada uno de ellos. Y acá estamos, como verán, rodeado de estos alerces milenarios.
Qué maravilla, ¿eh? Pensar que nosotros acá estamos hablando de cada uno de estos ejemplares unos 1500 años, ¿no? O sea que entre ambos estamos en 3000 años. Estamos pasando por dos individuos que juntos sumarían aproximadamente unos 3000 años. ¿Creen en las energías ustedes? ¿Sí? ¿Creen en las energías de la naturaleza? Bueno, no te quedes mucho tiempo acá porque vas a salir eléctrica de la gran cantidad de energía que hay justamente acumulada en estos árboles milenarios. Estamos acá en uno de los miradores del río Cisne. Sienten el sonido, la fuerza y la polenta que tiene este río al caer en esta cascada que nosotros encontramos. Y nos encontramos rodeado de ¿qué? Miren, la corteza de estos árboles. Ya la corteza nos está diciendo que son justamente alerces. Una corteza muy amigable. Digo amigable porque si nosotros lo hacemos a contrapelo, lo tocamos, jamás nos vamos a astillar porque es muy suave esta corteza. Bien, y rodeado de estos árboles nos encontramos ahí enfrente también alerces. Fíjense, cuando estábamos hablando, esos que vemos ahí, en la piedra está creciendo el alerce. Fíjense que cuando estábamos hablando de los coigües, las raíces del coigüe, ¿cómo son? Superficiales. En este caso, el alerce tiene dos tipos de raíces, una raíz superficial y otra profunda. Justamente una de las adaptaciones evolutivas que tiene esta planta, una de las tantas, como ya estamos hablando, es justamente la raíz. La raíz es profunda. ¿Cómo creen que un árbol puede llegar, de estos árboles gigantes, puede llegar a vivir tanta cantidad de años si no tiene fuertes raíces? Y justamente eso es una característica que tiene el alerce, una raíz muy profunda. Fíjense y analicemos esos árboles que vemos allá. Esos árboles que vemos ahí están arriba de un pequeño sustrato, pero en realidad se están metiendo la raíz entre medio de la grieta de la roca. Y ahí ya encuentra un fuste rectilíneo hacia arriba, encuentra sostén, encuentra nutrientes, no es muy exigente en calidad de nutrientes y ya se va desarrollando. Estamos hablando de árboles que tienen cientos de años. Bueno, ya llegamos al final, estamos llegando al final del recorrido y ya nos encontramos con la frutilla del postre de este bosque milenario, que es justamente el laguán, el alerce milenario de más de 2600 años, y es un representativo, un hermoso ejemplar representativo de la primera especie más longeva que hay en el mundo, justamente el alerce, Pictroya cupresoide.
así llegamos al final de nuestro programa de hoy. Nos volveremos a encontrar en nuestra próxima agenda de viajes.